Nosotros, mientras más edad tenemos, nuestra cantidad de agua corporal va a disminuir, ¿no? Entonces, mientras más envejecemos, la cantidad de ácido hialurónico, colágeno, todo eso que es lo que atrapa el agua en general va disminuyendo y eso hace que también nuestra agua corporal total vaya disminuyendo, ¿no? Por más que nos hidratemos bien, no vamos a tener esa capacidad de retener agua en nuestros tejidos. Por otro lado, si es que nosotros somos los hombres, van a tener la capacidad de retener mayor cantidad de agua por el hecho de que fisiológicamente hablando tienen mayor masa corporal, ¿no? Pero sí, perdón, más que masa, es magra corporal, ¿ya? O sea, tejido muscular, ¿no? Nosotras, las mujeres, vamos a tener más tejido graso, ¿no? Eh, entonces eso va a depender también, ¿no? De la cantidad de masa magra que se pueda tener. Y lo otro es, por ejemplo, el embarazo, ¿no? En el embarazo, de por sí, estamos aumenta la bulimia, está en hipervolemia la gestante, sobre todo en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Entonces es un factor para aumentar la cantidad de agua corporal. Ahora, nosotros vamos a ver que vamos a tener ingresos, por ejemplo, sobre todo los ingresos van a ser lo que nosotros consumimos, ¿no? Esa es la forma de que ingrese el líquido por nuestro cuerpo. Si estamos en el ambiente hospitalario, la otra forma de ingresar líquidos va a ser, ¿no? Si es que de forma parenteral, ¿no? Si le ponemos vías, accesorias, en donde podemos también hacer que el volumen corporal aumente. Sin embargo, en una persona sana, básicamente los ingresos van a ser a partir de lo que consumimos, ¿no? Y vamos a tener unas pérdidas, ¿no? Las pérdidas, básicamente ahorita lo vamos a ver, van a tener que estar involucrados diferentes sistemas, como el sistema digestivo, el sistema urinario, también la piel, para la pérdida de líquido, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance. No, un balance. Entonces nosotros evaluamos el balance entre los ingresos y las pérdidas, como por ejemplo, ¿no? Es un balance positivo si los ingresos están ganándole a las pérdidas de agua, ¿no? Que generalmente eso se da en los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Entonces hay un daño de la función renal, lo que hace que no podamos perder lo que se debe perder para llegar a eh, una homeostasis de volumen y un balance negativo cuando las pérdidas superan a los ingresos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la parte intracelular, ese fluido intracelular, hablamos de que vamos a tener la cantidad de agua que pertenece al 40% del peso corporal, ¿no? Sacando un 60% del peso corporal de una persona, más o menos de 42 litros aproximadamente, ¿no? Entonces, 28 litros estaría en su intracelular, mientras que en su extracelular teníamos el 20% del peso corporal, que sería 14 litros. Y de acá lo vamos a repartir, como les dije, ¿no? En la parte intersticial, eh, 10,5 litros, que equivale a las tres cuartas partes, y solo en el intra, en el perdón, en el intravascular, ¿no? O en el plasma, mejor dicho, vamos a tener la cuarta parte, ¿no? Que es 3,5 litros, ¿verdad? Entonces, donde vamos a tener mayor cantidad de agua es intracelular y en la parte, si es extracelular, sobre todo en el líquido intersticial. Y eso no se queda acá, o sea, no es que vamos a tener esta cantidad y se va a quedar, no, y permanentemente, o sea, vamos a tener transportadores, movimiento de sustancias por medio de la difusión u ósmosis en caso de movimiento de líquido, donde eh, estas cantidades van a ir variando también. Otro, aparte de que tenemos las venas y las arterias, tenemos el movimiento de los linfáticos, ¿no? Que también nos va a ayudar de una forma de drenaje de estos líquidos, ¿ya? Entonces vamos a tener un movimiento. Ahora, vamos a ver qué es el líquido transcelular, que va a estar conformado principalmente por el líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pericárdico, pleural, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que está en interior del tracto gastrointestinal, el líquido de la bilis, ¿no? Sobre todo. Entonces, a esto le llamamos líquido transcelular. Y este líquido transcelular, vamos a ver
que va a tener una cantidad aproximada de 1 a 2 litros, ¿no? Entre todo lo que vamos a ver en este espacio. Normalmente son líquidos que van a ayudar a la lubricación, ¿no? Entonces, lubricación de la parte auricular, el líquido sinovial, en la parte peritoneal y pericárdico, también para los movimientos de tanto del peritoneo, de la pleura, el movimiento del pericardio, como ustedes ya lo ven en la anatomía, ¿verdad? El movimiento que tiene eh, las dos, eh, las dos serosas, ¿no? Entonces, la visceral y su serosa, la parietal. Entonces, sin embargo, cuando el líquido transcelular aumenta, ¿no? Básicamente este líquido que se va a acumular en la parte transcelular, que debería ser poca, este líquido, ¿verdad? Más o menos en 50 150 mililitros. Entonces va a estar aumentado, y el espacio, que va a ser un espacio virtual, que literalmente debería ser virtual, se va a convertir eh, en un espacio real. ¿Ya? Muy bien. Un momento, por favor. Toma. Arena. ¿Puedes botarlo, por favor? Yo te llevé ayer yo te llevé tus tazos ayer. Into punishment. I'm going to take over with this one. And then, okay.
Ay, chicos, disculpen, no, que estoy en el hospital y a veces una- unas cositas de emergencia tengo que solucionar. Ya. Entonces, nos quedamos en líquido transcelular, ¿verdad? Entonces mencionaba de que estos, estos líquidos, cuando se eh, aumentaba su cantidad, ¿no? Se iban a hacer de virtuales, sus cavidades se iban a hacer reales, ¿no? Entonces acá tenemos aumento del líquido pleural, peritoneal, que van a causar una disfunción, ya sea, por ejemplo, del corazón o una disfunción en los pulmones, ¿no? Un aumento del líquido peritoneal puede traer como consecuencia también un hilo paralítico, ¿no? Muy bien, entonces regresamos en la parte de compartimentos. Como les mencionaba, las mujeres vamos a tener poco menos de fluido que los varones, ¿no? Y van a estar repartidos de esta forma, ¿no? Intracelular, extracelular, intersticial en su mayor medida en el líquido extracelular y el plasma, ¿ya? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a tener estos porcentajes aproximadamente en el, cuando hablamos de un líquido extracelular, obviamente que el que va a ganar va a ser el líquido intersticial. Y como les mencionaba, el líquido transcelular, en un 3% solamente de todo el líquido extracelular, lo va a generar si es que en los demás compartimentos como el líquido cefalorraquídeo, los oculares, espacios potenciales. Cuando hablamos de espacios potenciales, hablamos de los espacios virtuales, ¿no? La pleura, el pericardio, por ejemplo. Y si es que se vuelve patológico, se le llama tercer espacio, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que estos líquidos van a ir jugando, o sea, van a ir intercambiándose, ¿no? Entonces, dependiendo del paso de sustancias, también hay que tener en cuenta que hay sustancias que van a jalar agua, ya como por ejemplo el sodio jala agua, las proteínas van a jalar sodio y a la vez van a jalar agua, ¿ya? Entonces va a haber sustancias que aumenten, al momento de que están fluyendo, también van a aumentar el flujo de agua, ¿ya? No solamente el flujo de esas sustancias, sino también el flujo de agua. Muy bien, como les venía diciendo, ¿no? Nosotros eh, vamos a tener entradas y salidas de, de líquido, ¿no? Mediante, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los ingresos, hablamos principalmente de la ingesta de agua, ¿no? Líquido, vamos a estar consumiendo líquido el día más o menos entre 1200 mililitros por día a 2 litros, ¿no? En los alimentos también, los alimentos que tienen mayor cantidad de agua, ¿no? Van a ver los vegetales, las frutas, tienen un gran porcentaje de agua. Y el metabolismo de los alimentos también va a traer consigo la formación de la, la producción de CO2 y también de agua, pues, ¿no? Y de aquí nosotros vamos a sumar aproximadamente 2.500 litros por día. Por otro lado, vamos a tener las pérdidas de agua en las cuales vamos a tener pérdidas insensibles o las llamadas insensibles, en donde tenemos las pérdidas cutáneas, que son pérdidas dadas sobre todo por el calor, ¿verdad? Sobre todo esto va a aumentar en estaciones de verano. Pulmonares, como es el vapor de agua, ¿no? En el momento en que respiramos, vamos a estar eliminando vapor de agua. El sudor, ¿no? Más o menos 100 mililitros, a pesar de que no es muy evidente, y si realizamos ejercicio, ¿no? Actividad física, un poco entre moderada e intensa, vamos a aumentar estas pérdidas por sudor. Las heces son las pérdidas digestivas, 200 mililitros por día aproximadamente de agua, ¿no? Si es que esto se vuelve patológico, como en las diarreas, por ejemplo, estas pérdidas de líquido van a ser mucho mayores, ¿ya? Y en la orina, la parte renal es la que voy a conseguir la mayor pérdida, ¿no? De líquido, ¿no? Es 1500 aproximadamente. Si es que yo consumo, por ejemplo, diuréticos, van a
potenciar esta pérdida de líquido, ¿no? Va a subir mucho más, pero va a depender, ¿no? Va a depender porque se está utilizando estos diuréticos por la retención de agua, ¿no? Entonces, si yo tengo un daño, sobre todo en el riñón, en las estructuras renales, que hagan que yo pierda esa función de equilibrio hídrico, entonces voy a disminuir mi diuresis y al disminuir mi diuresis, entonces voy a comenzar a aumentar mi balance disminuyendo mis pérdidas, ¿no? Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta que estas dos entes, tanto las ganancias y pérdidas, tienen que estar en equilibrio, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, vamos a tener las composiciones de los electrolitos, ¿no? Vamos a tener electrolitos como, por ejemplo, los cationes y los aniones, que van a ser extracelulares y van a ser intracelulares. Es decir, voy a tener más cationes extracelulares de alguna forma y voy a tener otros cationes que van a ser más intracelulares. Por ejemplo, en el sodio. El sodio sabemos que es un catión netamente extracelular. Mientras que el anión extracelular fundamental, el que va a darme el equilibrio entre cationes extracelulares, va a ser el cloro y el bicarbonato, ¿no? Entonces, gracias al cloro y el bicarbonato, yo consigo eh, un equilibrio iónico en la parte extracelular. Mientras que en la parte intracelular, yo voy a ver que el catión más importante va a ser el potasio. El magnesio también, sí, pero sobre todo el potasio. ¿Ya? Y en el caso de los aniones, vamos a ver que el fósforo y las proteínas, ¿no? Van a ser los que van a eh, producir esa negatividad y ese equilibrio por el potasio que va a estar dentro de la célula. Muy bien. Ahora, en el caso del plasma, nosotros vamos a ver que justamente les decía, ¿no? Vamos a tener valores que ya nosotros tenemos que estar manejando justamente porque un aumento, una disminución de estos electrolitos en el plasma va a generar una disfunción eléctrica y sobre todo iónica en los diferentes órganos del organismo, ¿no? Entonces, un aumento del sodio en el organismo me va a traer como consecuencia X cosas y una disminución de este también va a traer como consecuencia X cosas. Entonces, tiene que estar en un equilibrio. Acá, los valores que ustedes ven acá son un promedio, ¿no? Porque siempre esto lo manejamos como que el sodio 135 y 145, un promedio 140, el potasio 3,5 a 4,5, ¿verdad? Eh, no, sin embargo, cuando pasamos estos valores, entonces van a generar disfunciones, ¿no? Disfunciones que pueden traer como consecuencia entre simplemente retención de líquido como una pérdida del potencial de acción, por ejemplo, cardíaco, en el caso del potasio, y traer como consecuencia un paro cardíaco, ¿no? Entonces, esto tiene que estar en equilibrio. Entonces, tanto los cationes y anones intracelulares y los que se encuentran en el plasma. Sin embargo, vamos a tener algunas sustancias como fosfolípidos, colesterol, lo que estoy poniendo acá, que también van a estar presentes en el plasma y que también van a generar como una pequeña carga, ¿no? Entre espacios, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Que yo voy a tener cationes totales, más o menos en el plasma sanguíneo, en el intersticial y en el intracelular, ¿no? Y aniones totales, ¿no? Y en las cuales nosotros vamos a ver que existe un equilibrio, si no se dan cuenta, ¿no? Un equilibrio. Entonces, la diferencia más importante entre el líquido intersticial y el plasma es la mayor concentración de proteínas en plasma, ¿no? Entonces, estas proteínas que nosotros vamos a poder ver en 17, ¿verdad? En el líquido intersticial 1, ¿no? Me genera que haya una presión coloidosmótica elevada en el plasma más que en el líquido intersticial. Cuando se pierde este valor, cuando se pierde esta relación, por así decirlo, entre que el plasma lo tenga. Entonces, el líquido intersticial va a aumentar, por ejemplo, ¿no? Si aumenta su cantidad de proteínas, ¿no? O hace que
el plasma sanguíneo disminuya, que es lo que sucede en enfermedades renales, como por ejemplo el síndrome nefrótico, cuando perdemos proteínas del plasma. Entonces, sucede que perdemos esa presión osmótica, ¿no? Y el líquido comienza a irse al líquido intersticial, ¿no? Al ácido intersticial, mejor dicho, y esto comienza a aumentar, el líquido intersticial comienza a aumentar. Ahora, por otro lado, debido al efecto de las concentraciones de iones con carga positiva, es decir, los cationes es ligeramente superior en el plasma, alrededor de un 2%, que en el líquido intracelular. Si nosotros hacemos la suma no, de las cargas positivas, ¿no? que tenemos en el plasma, básicamente nosotros vamos a poder ver que va a generar un mayor, ¿no? Una mayor positividad en el plasma que en el líquido intersticial, ¿ya? Ahora, por otro lado, y esto también teniendo en cuenta de que, como les mencionaba, ¿no? En donde yo tenga mayor cantidad de proteínas, yo voy a jalar mayor cantidad de sodio y el sodio va a jalar mayor cantidad de agua. Entonces, por más que yo acá vea, ¿no? Los cationes, ¿no? Pero estos cationes en el plasma son un poquito más, mayor cantidad, menor cantidad que en el líquido intersticial por unos 0 punto y algo, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos este efecto, que es el efecto Dona, entonces vamos a ver que básicamente en el plasma sanguíneo voy jalando y voy reabsorbiendo mayor cantidad de sodio, y ese sodio me va a generar una mayor positividad, pues, ¿no? En el plasma sanguíneo, ¿ya? Muy bien. Ahora, la regulación de los líquidos y la interacción osmótica. Acá nosotros esto ya lo hemos estudiado, ¿no? En la parte de ustedes en hematofisiología, si no me recuerdo, ¿no? En donde veíamos las diferentes soluciones que existen, hipertónica, isotónica, hipotónica, en donde tenemos que llevar a un equilibrio osmótico, ¿no? Entonces, en una solución isotónica, que es básicamente el cloruro de sodio al 9 por mil, nosotros ya nos encontramos en un equilibrio osmótico. Ya nos encontramos en un equilibrio osmótico. Entonces, nosotros vamos a ver que se produce ese movimiento, ¿no? Ese movimiento simplemente va a ser un movimiento bastante débil si es que en algún momento comienza a aumentar o disminuir la concentración de iones. Sin embargo, cuando ya hablamos de un equilibrio osmótico es porque en los dos compartimentos tengo la misma concentración de iones, ¿ya? En el caso de los compartimentos y en la parte extracelular, yo coloco una solución hipertónica. Entonces, para querer llegar a ese equilibrio osmótico, va a tener que surgir un movimiento de agua, ¿verdad? Que comience a diluir el compartimento donde tengo más concentración de sustancias, ¿no? Para llegar a un equilibrio osmótico, ¿no? Entonces, va a haber un lugar, sobre todo en la parte del intracelular, en la parte de la célula, en este caso, que voy a disminuir mi cantidad de agua, y al disminuir mi cantidad de agua, mi célula va a entrar a crenación y voy a encontrar granocitos o deshidratación. Por otro lado, si en una solución hipotónica, ¿verdad? En donde tengo poca cantidad de soluto, el agua es lo que se va a movilizar para que pueda llegar en el equilibrio osmótico, ¿verdad? Y la concentración se iguale, ¿no? La concentración que esté en un compartimento con el otro. Y voy a hacer que las células comiencen a aumentar de tamaño, ¿no? La turgencia, a hincharse. Eso no solamente ocurre con los glóbulos rojos, o sea, eso ocurre con todas las células de nuestro cuerpo y básicamente con todos los tejidos que van a tener contacto con los vasos sanguíneos, que básicamente son todos, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen diferentes soluciones que vamos a utilizar justamente, que nos van a producir, ¿no? Nos pueden producir em, ese desajuste de líquido en los compartimentos celulares, y también llevarnos, también otras de ellas, llevarnos a un equilibrio, ¿no? Y por eso es que vamos a tener diferentes soluciones, sobre todo
que colocamos parenteralmente en los pacientes para conseguir algún tipo de resultado, ¿no? De acuerdo a sus características, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar una solución hipertónica si es que, por ejemplo, mi célula está hidratada, tenemos un edema y quiero jalar líquido, utilizaré una solución hipertónica. Si simplemente quiero hidratar a mi paciente porque tiene una deshidratación severa, sin ningún, sin ningún tipo de em, cambio hidroelectrolítico como tal, ¿no? Severo, simplemente lo voy a hidratar con cloruro de sodio 0,9%, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo una hipernatremia y no quiero seguirle colocando cloruro de sodio, ¿no? De alguna forma podría utilizar agua destilada, pero no generalmente como agua estéril como tal, pues, ¿no? Entonces ahí se hacen unas combinaciones en las cuales disminuyo la concentración total de sodio, ¿no? Entonces voy a utilizar diferentes tipos de sustancias para los diferentes tipos de funciones que yo necesito para hidratar, ¿no? A mi paciente, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la osmolaridad plasmática, básicamente voy a tener en cuenta que cuando les hablaba de la clase pasada de la presión coloidosmótica, hablábamos sobre todo de las sustancias que van a generar una eh, presión, ¿no? Que va a ayudar a mantener el agua en equilibrio dentro del plasma, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos osmolaridad plasmática. ¿De quién va a depender esa osmolaridad? Vamos a ver que esa osmolaridad va a depender del sodio, de algunos electrolitos, pero sobre todo del sodio, de la urea y de la glucosa. ¿Ya? Entonces, va a ser la suma de todos los electrolitos extracelulares, perdón, que yo voy a tener. El valor normal de la osmolaridad va de 280 milosmoles por kilo más menos 10, ¿ya? Entonces, cuando yo hallo la osmolaridad plasmática, tengo que tener, ¿cuál es el resultado de eso del paciente? La glucosa y las sustancias nitrogenadas, ¿no? En la sangre. O también puedo utilizar la urea, ¿no? La urea. Entonces, con esto, yo, utilizando esta fórmula, voy a ver que la osmolaridad plasmática, saber cuál es la osmolaridad de mi paciente. Y sobre todo tener en cuenta que, sobre todo la osmolaridad, en el caso de estas sustancias, el que me va a dar la mayor cantidad de osmoles va a ser el sodio, ¿ya? Ahora, si yo tengo esto dentro de estos valores entre 270 y 290, entonces voy a hablar de una normotonicidad plasmática. Si tengo esto menor de 270, voy a hablar de una hipotonicidad plasmática y mayor de esto, una hipertonicidad. Entonces, de esto va a depender también si yo estoy haciendo tengo una deshidratación hiponatrémica, hipernatrémica, qué es lo que voy a hacer con este paciente, cómo lo voy a rehidratar. Por eso es necesario saber cómo está la osmolaridad plasmática del paciente, ¿ya? Entonces, por eso es que desde ahora sí se les va enseñando eso, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a ver, por otro lado, ¿no? Ya. Por otro lado, que existen las diferentes fuerzas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las fuerzas que ayudaban a mantener a mantener la filtración glomerular y la reabsorción, ¿no? Entonces, es aquí cuando ya teniendo más o menos los conceptos claros, entender que estas presiones no solamente son determinantes en la parte renal, sino en todo nuestro cuerpo. O sea, todo nuestro cuerpo, dependiendo ¿no? en dónde, de qué capilares estamos hablando, de qué órganos estamos hablando, según la ecuación de Starling, van a tener un cociente de filtración, una filtración neta, perdón, una filtración neta, y también una cociente de filtración capilar, que va a depender de qué tipo de capilares tenga. Entonces, dentro del vaso sanguíneo, yo voy a tener
la presión hidrostática, que básicamente es la cantidad de líquido que voy a tener dentro de mi vaso sanguíneo, que va a tratar de salir, ¿no? Esa presión va a tratar de salir del capilar. Y otra presión que va a ser la presión oncótica capilar, que va a tratar de jalar agua. Y esta presión oncótica capilar, básicamente, que va a depender de glucosa, de sodio, va a depender de proteínas también, ¿no? Entonces, que jalan el agua. Y vamos a tener una presión hidrostática de líquido intersticial, que en el caso de la parte renal, nosotros hablamos de una presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿recuerdan? Que también hacía que el líquido salga de la cápsula y que regrese a los vasos sanguíneos, pues, ¿no? Y también vamos a hablar de una presión oncótica intersticial, ¿no? La cual, como hemos visto, básicamente en la parte intersticial vamos a tener menos cantidad de proteínas que en la parte capilar, y es lógico, ¿no? Porque si no, yo jalaría agua y la parte intersticial se llenaría de líquido, y ahí es donde hablamos de los edemas, ¿no? Entonces es lo que queremos evitar. Entonces, nosotros vamos a ver la ecuación de Starling. Básicamente, como les dije, va a funcionar en todos los tejidos de nuestro cuerpo, están relacionados con los vasos sanguíneos, y vamos a tener que la filtración neta va a depender del coeficiente de filtración capilar, ¿no? Que básicamente va a depender de dos variables que también les había mencionado en la clase pasada, del área o de la superficie que yo tengo para realizar esa filtración, esa salida del agua, y también, eh, la, y también del tamaño de los poros, ¿no? Entonces, si hablamos de tamaño de poro, ¿no? Un capilar continuo tiene poros bastante pequeños, ¿no? En el caso de un capilar fenestrado, que es el que tenemos en el glomérulo, y sus poros van a aumentar, ¿no? Van a ser de 4, de 10 Armstrong, ¿no? De 40 Armstrong, va a depender, ¿ya? Y mientras que el capilar sinusoidal, sus poros van a ser mucho más grandes. Esto lo vas a tener en los sinusoides hepáticos, por ejemplo, ¿no? Son bastante amplios. ¿Por qué? Porque va a haber un intercambio de la sangre arterial con la sangre venosa, ¿verdad? Y que van a llegar a partir de la vena porta y la arteria hepática. Bueno, eso ustedes ya lo han visto en la parte de digestivo, ¿no? ¿Qué sucede? Que todas estas van a cumplir esta filtración neta, ¿ya? Entonces vamos a ver qué va a ser la resta de las presiones hidrostáticas, tanto capilares como intersticiales, y también la resta de las presiones oncóticas, pues, ¿no? Capilares e intersticiales, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos a ver la regulación del potasio. En el caso de la regulación del potasio, primero hay que tener en cuenta que el potasio básicamente nosotros lo vamos a consumir por medio de la dieta, pues, ¿no? Entonces, en la dieta más o menos consumimos 100 mil equivalentes de potasio al día, una dieta balanceada, en donde la absorción intestinal va a ser de 90 mil equivalentes de potasio por día, mientras que yo voy a eliminar potasio de 5 a 10 mil equivalentes por día, aproximadamente. Ahora, yo lo que absorbo no se va a quedar ahí, simplemente se va a ir a mi plasma, no, tiene que irse, ¿no? El potasio, una gran cantidad de potasio, hemos dicho que es intracelular, por eso es que los depósitos tisulares de plasma es mucho mayor que lo que se queda en el líquido extracelular. Pero ¿de quién depende? Pues no, ¿de quién depende que yo lleve este potasio que está en mi dieta hacia los depósitos tisulares? Va a depender de lo que de algunas hormonas, insulina, adrenalina, aldosterona, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que este potasio plasmático también va a generarse un movimiento de secreción en general por hormonas, como por ejemplo en este caso, más que todo la aldosterona. ¿Ya? Y si aumento mi flujo de líquido, indirectamente la secreción de potasio va a aumentar gracias al ADH, por ejemplo, indirectamente, ¿no? Pero no es que el ADH, su función va a ser secreción de potasio, pues indirectamente me va a funcionar así, pero la aldosterona sí, directamente. Entonces, fisiológicamente, mantener el potasio plasmático voy a necesitar de hormonas como el epinefrina, insulina, aldosterona, que lo vamos a ver ahora cada una, ¿ya?
Y fármacos también que pueden producir hiperpotasemia, o sea, tenemos que ir vigilando su potasio en los pacientes que les doy este tipo de fármacos, como son los IECA, ¿no? Lo que yo lo voy a utilizar para la hipertensión, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECA, diuréticos ahorradores de potasio, como el espironolactona, y por ejemplo, a pacientes que les doy heparina, ¿no? Básicamente, antes de cambiarle a warfarina, les empiezo a dar heparina, o tienen heparina porque han hecho una trombosis, o porque están usando algún tipo de aparato, ¿no? De prótesis, de marcapaso, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estarles cuidando el potasio. En la parte fisiopatológica, el potasio va a jugar, ¿no? De un aumento, una disminución, dependiendo si me encuentro en acidosis o en alcalosis. También va a depender de la osmolaridad plasmática, ¿ya? De plasma. Si yo hago ejercicio, actividad física, ¿cómo se va a mover el potasio y la lisis celular? Básicamente, si es que hemos dicho que el potasio es intracelular, si es que yo tengo una lisis celular, entonces este potasio, si se rompe la célula, el potasio se va a extravasar. ¿Y a dónde se va a ir? A mi plasma. ¿Y qué voy a hacer? Hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos factores. Entonces, la secreción del potasio, ¿dónde ocurre? Básicamente en el túbulo distal y en los túbulos colectores corticales, especialmente en las células principales, que hemos visto la semana pasada, ¿no? Decíamos, en las células principales es donde va a actuar sobre todo la aldosterona y ahí donde vamos a estar jugando con el sodio, reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. El mecanismo es el potasio transportado activamente hacia la célula tubular por la bomba sodio-potasio tepeasa, que está en la sangre, o sea, que va a estar en contacto con los vasos sanguíneos. Es decir, yo desde mi vaso sanguíneo lo voy sacando y lo coloco a mi túbulo, ¿verdad? Gracias aquí en esta bomba de transporte primario. ¿Y por dónde lo voy a llevar a mi lumen? Ah, por los canales ROM, pues, ¿no? Los canales ROM de potasio. Y tenemos otros canales que son los canales beta, que también se han descubierto que cuando tengo un aumento del flujo, ¿no? Del flujo de filtración, entonces voy a activar esos canales BK, que son canales también de salida de potasio hacia el túbulo. Lo otro es su regulación, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? De la aldosterona, aumento del espacio plasmático, mayor flujo tubular distal. Y va a estar inhibida por esa secreción, acidosis, hipovolemia severa, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos conceptos, ¿ya? Sin olvidar la parte de la reabsorción de potasio. Entonces, ¿qué es lo que reabsorbe todo? ¿Dónde se reabsorbe todo? La mayoría de sustancias, la mayoría de electrolitos, en el túbulo proximal, pues, ¿no? Entonces, entre 65 y 70% del potasio se va a reabsorber en el túbulo proximal. Vamos a tener un transporte activo y un transporte pasivo. Un transporte activo en la cual el potasio va a entrar por sus canales de forma transcelular, ¿no? Porque va a ir de una concentración de menor concentración a mayor concentración. Y la otra forma es un transporte paracelular, o sea, entre células. Y eso va a ser un transporte del tipo pasivo. Ahora, el otro lugar va a ser el azagresa de Henle. En el azagresa de Henle yo voy a reabsorber entre el 10 al 25% de potasio. Entonces, ¿cómo lo reabsorbo? Lo voy a reabsorber por estas transportadores que son los NKCC2, que son básicamente transportadores activos secundarios sin porte de sodio, 2-cloro y potasio. Entonces, ¿qué sucede? Que yo acá voy a reabsorber potasio, sí, ¿no? Principalmente voy a reabsorber el potasio, pero no es que este potasio se va a quedar acá, sino es que el potasio va a querer salir y va a salir por los canales RON. O sea, ¿para qué me sirve el reabsorber potasio? Sí, voy a reabsorber un poco de potasio y se puede ir hacia los vasos sanguíneos, pero principalmente yo lo que quiero reabsorber es sodio y cloro. Eso es lo que siempre quiero reabsorber, ¿ya? ¿Y qué hago con qué hago para activar este transporte? Siempre hemos dicho, ¿no? Para activar el transporte voy a tener este transporte secundario, voy a tener un transporte primario. Entonces, el sodio que he reabsorbido acá, lo vuelvo a los vasos sanguíneos y el potasio, saco el potasio de los vasos sanguíneos y lo voy a eliminar también, pues, ¿no? Por esos canales ROM. Muy bien. Y los conductos colectores, ya estamos hablando en las células principales, ¿no?
nosotros vamos a tener una secreción de potasio. ¿Qué tenemos de la secreción de potasio? Y básicamente, acá en esta secreción de potasio va a ser porque en las células principales van a actuar la aldosterona. Y la aldosterona va a hacer que yo pueda eliminar potasio, ¿ya? Sacar potasio de la sangre, potasio que ha sido ingresado a partir de la bomba sodio-potasio TPase. Muy bien. Por otro lado, cuando yo quiero la regulación, es excreción, ya, excreción de potasio, ya. Cuando yo quiero regular el potasio, voy a tener hormonas, si les acabo de decir, ¿no? Una de ellas va a ser la aldosterona, que es la principal reguladora del potasio, la principal. Entonces, acá nosotros lo que vamos a tener es, si se aumenta la aldosterona, va a generar, formar diferentes canales como los ENaC, que son los canales específicos del sodio, los canales ROM de potasio y los canales, perdón, la bomba de sodio potasio TPasa. ¿Y qué va a pasar? Con esta aldosterona va a ayudar a que, que el potasio pueda salir y pueda reabsorberse sodio, ¿no? Eso es lo que hace la aldosterona, básicamente. Entonces, el otro mecanismo de expresión de potasio va a estar de acuerdo al aumento de potasio plasmático. O sea, si yo aumento mi potasio plasmático, concentración sérica aumenta, ¿ya? Entonces, la concentración plasmática de aldosterona también se va a activar y va a comenzar a aumentar. Entonces, voy a comenzar a tener un estímulo para secretar mi potasio, porque no puede entrar por potasemia, ¿no? Tu jefe no sabe que si yo tengo una hiperpotasemia, ¿no? Simplemente va a generar una disfunción en el potencial de acción y todo eso y ya, pues, ¿no? Paro cardíaco y punto. Entonces, voy a aumentar mi concentración de aldosterona para eliminar potasio, pero en eso también, pues, ¿no? De que aumento la reabsorción perdón, la secreción de potasio, también aumento mi reabsorción de sodio, ¿no? Y eso también comienza a producirse un daño porque estoy aumentando el sodio y básicamente puede entrar hasta hipernatremia. Muy bien. El otro aspecto es el mayor flujo tubular distal. Este mayor flujo tubular distal quiere decir, ¿no? Si yo aumento, y eso les decía, ¿no? Por la ADH, que me va a aumentar el flujo de líquido, porque, perdón, una disminución de la ADH me va a generar un flujo de líquido, ¿no? Entonces, por eso le decía, indirectamente una disminución de esta, ¿no? Me va a generar un aumento del flujo y eh, voy a generar un aumento de la secreción de potasio. Entonces, mientras más aumenta mi flujo en el túbulo, ¿verdad? Entre los túbulos, entonces voy a también generar un aumento de secreción de potasio, ¿ya? La entrega distal de sodio. Lo otro es, si yo comienzo a, eh, a aumentar, ¿no? La entrega distal de sodio, o sea, la entrega de sodio y la reabsorción de sodio. Por ende, ¿no? Para llegar a un equilibrio, voy a tener que disminuir o aumentar, perdón, mi secreción de potasio, ¿no? Entonces, son estos mecanismos que van a tener esta relación para poder generar un equilibrio, ¿no? Del potasio en el organismo, una regulación del potasio en el organismo. Ahora, si nosotros queremos hacer un ajuste fino de la excreción de potasio, ¿no? Entonces nos vamos a unas células que quedan en los conductos colectores, que son las células intercaladas. En células intercaladas vamos a tener dos tipos, células intercaladas alfa y células intercaladas beta. Em, ¿Qué sucede? Sobre todo en las células intercaladas alfa es donde yo quiero regular excretar más cantidad de hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, ¿no? Entonces, también quién va a tener una actuación importante en este aspecto, el potasio, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar ahí, ¿no? Para regular esa excreción de hidrogeniones? La bomba hidrogenio-potasio, TPasa. Entonces, si yo quiero excretar hidrogeniones, tengo que absorber un ion de potasio, ¿no? Entonces, simplemente eso va a ser el ajuste fino del potasio, ¿no? Y básicamente por una gradiente pasiva de concentración, yo voy a poder hacer que este potasio regrese a la sangre, pues, ¿no? Y ajusto, o sea, en vez de aumentar la secreción de potasio, acá voy a aumentar un poco la reabsorción de potasio, ¿ya? Muy bien. Ahora, por otro lado, vamos a tener
Vamos a tener hormonas, ya hablamos de la aldosterona, pero vamos a hablar un poco más después, ¿ya? Pero hormonas como la epinefrina que van a reducir la concentración plasmática de potasio, es decir, si hay una hiperpotasemia, ¿no? Entonces va a hacer que la epinefrina, cuando se une a sus receptores beta adrenérgicos, ¿no? Pueda regresar a hacer que el potasio entre a la célula. ¿De dónde voy a sacar la epinefrina? Básicamente, esto son muestras agudas, saber de la médula suprarrenal, ¿no? Ahí tenemos los catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, o si no, del sistema nervioso simpático, ¿no? De la parte ganglionar, del, eh, que están directamente relacionados con la inervación del riñón, pues, ¿no? La cadena simpática que va a inervar ahí. Ahora, en el caso del páncreas, vamos a tener una hormona que es la insulina que se produce en las células beta pancreáticas, ¿ya? Y que es considerada como la más importante en la concentración plasmática de potasio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento la cantidad de insulina, voy a hacer que éstas se unan a sus receptores, ¿no? De insulina, y esto va a hacer que el potasio pueda ingresar a la célula, ¿no? Entonces, hago que el potasio que está en el extracelular ingrese a la célula, haciendo que este potasio se guarde, pues, ¿no? Se guarde intracelularmente, ¿no? Teniendo en cuenta esto que va a estar en contra de su gradiente de concentración, porque sabemos que la insulina, perdón, que el potasio es intracelular. Entonces, al entrar potasio va a ir en contra de su gradiente de concentración. Por otro lado, el equilibrio ácido-base también va a influir en la concentración de potasio. Nosotros vamos a ver que la acidosis metabólica, ¿ya? Aumenta la cantidad de hidrogeniones, por lo mismo disminuye el pH, pero ¿qué sucede acá? Que al aumentar la cantidad de hidrogeniones, entonces yo voy a comenzar a hacer que mis hidrogeniones que están en el plasma, que al final me pueden producir un daño, ¿no? Un daño enzimático, un daño en proteínas, ¿no? Entonces ingresen a las células, ya ingresen a las células, pero con la condición de que empiece a salir potasio, ¿no? Entonces, las hidrogeniones entran, sí, pero para regular la positividad que va a estar dentro de mi célula, tiene que salir un ion positivo, y en este caso sale el potasio. Y al salir potasio a la sangre va a generar una hipercalemia. Entonces la acidosis metabólica me lleva un aumento del potasio y una hiperpotasemia. Por otro lado, en el caso de la alcalosis metabólica, yo voy a disminuir la concentración de hidrogeniones, y eso va a hacer que el pH aumente, y por lo contrario, pues no, por lo contrario, voy a tener que sacar hidrogeniones hacia el plasma, hacia la sangre, para poder regular, ¿no? Esa disminución de estos hidrogeniones, y voy a tener que hacer que el potasio ingrese a la célula, ¿no? Entonces, al hacer que ingrese a la célula, voy a generar una hipocalemia, y a eso le llamamos, ¿no? Que la alcalosis metabólica me llevó a una hipocalemia secundaria. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener la regulación del volumen y la osmolaridad. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos básicamente cuál es la hormona que está relacionada justamente con la concentración de la orina, tenemos que hablar del ADH, ya, sí o sí. Pero ¿cómo se produce el ADH? Entonces, vamos a tener varios estímulos que van a producir la ADH, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros incrementamos nuestra diuresis, no sé, hemos tomado un diurético, ¿no? Mucho que está de moda, ¿no? Para bajar de peso, consumir diuréticos, cosa que está muy mal. Sudoración excesiva, ¿no? Por ejercicio sin hidratación, o calor, un golpe de calor extremo sin hidratación, o vómitos, ¿no? Diarrea por una gastroenterocolitis, deprivación de agua, o incremento del sodio extracelular. Entonces, todo esto, ¿no? Que estamos hablando de una pérdida de agua, va a generar un estímulo em, a los osmioreceptores, ¿ya? El OLT y el OSF, ¿ya? Que van a hacer
estimulados por un aumento de la osmolaridad de 1 al 2%. ¿Ya? De 1 al 2%. Entonces van a estimularlos y lo que va a pasar es que estos de acá comienzan a tener conexiones con los núcleos hipotalámicos, sobre todo con el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, y que van a producir básicamente ADH que van a almacenar en la neurohipófisis. Por otro lado, si yo hago ejercicio intenso, ya, si yo tengo un estrés agudo, dolor, náuseas, hipernatremia, si consumo un medicamento como agonista colinérgico, aumento mi interleuquina 1, nicotina, angiotensina 2, por ejemplo, interleuquina 1 cuando tengo procesos febriles, ¿no? Entonces, eso va también a estimular directamente a mis núcleos supraópticos. ¿Quién también va a estimular a mis osmoreceptores? La hipovolemia y la angiotensina 2. Todos estos van a ser estimulantes para el ADH, ¿no? Entonces, estos son los receptores que se estimulan, aquí está, y van a generar la ADH. Ya, muy bien. ¿Qué hace la ADH entonces? Va a ir hacia el túbulo colector y va a aumentar la resorción de agua en el túbulo colector. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Nosotros vamos a ver por otro lado, ¿no? Primero, que los molaridad es el principal eh, regulador de la producción de ADH, ¿ya? Y estos osmioreceptores no van a tener barrera hematoencefálica, por lo mismo van a censar, ¿qué cosa? La osmolaridad, ¿no? Van a censar la osmolaridad plasmática que está pasando en el cuerpo, en el organismo, en todo el sistema. Por otro lado, vamos a tener los barroreceptores. Los barroreceptores, ¿no? Van a ser detectados, nosotros vamos a tener diferentes barroreceptores en las cuales nosotros vamos a tener en la parte de las arterias, el seno carotidio, en la parte del inicio de la formación del callado aórtico, también de la arteria pulmonar, en donde van a censar una disminución de la presión. O sea, si censan una disminución de la presión mayor del 10%, entonces es así como van a estimular mediante vía nerviosa a que se produzca ADH. Pero bien, necesito que caiga mi presión de 5 a 10%, ¿no? Entonces, esta caída de presión, que también voy a tener receptores, como les mencionaba, en el aparato yuxtaglomerular, disminución de la presión, va a hacer que pueda estimularse también por vía nerviosa la formación de ADH. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder con el ritoncito? Va a disminuir el agua excretada. Eso quiere decir que voy a orinar menos, y la poca orina que tenga, porque necesariamente tengo que tener orina, ¿sí? Para no ocasionar un daño renal, eh, me va a estar fundamentalmente concentrada, ¿ya? Muy bien. Y cuando ya tenga esta disminución de agua y excretada, ¿no? Y ya se haya cumplido la función, va a haber una retroalimentación negativa en las cuales voy a disminuir el estímulo para la formación de ADH. El control del ADH va a depender o va a estar fundamentalmente dada por eso de acá, ¿no? Si yo incremento el ADH es porque mi plasma va a encontrarse con alta cantidad de osmolaridad, voy a tener un volumen sanguíneo disminuido, una presión sanguínea disminuida. Si es que consumo algunas drogas, ¿no? O morfina, nicotina, ¿no? Van a producir un incremento del ADH, entonces va a disminuir mi excreción urinaria, ¿no? En cambio, si yo disminuyo el ADH, ¿no? Eso va a generar o se va a generar porque la osmolaridad plasmática ya disminuyó, porque tengo gran volumen sanguíneo, ¿verdad? Me he hidratado, aumento mi presión, y si consumo alcohol o haloperidol, ¿no? Drogas que también van a disminuir el ADH, y me va a dar ganas de ir al baño a cada rato, ¿no? Aumenta la diuresis. Entonces, otro factor que incrementa la ADH también es, por ejemplo, el sueño, ¿no? En la noche es donde vamos a producir mayor cantidad de ADH para no estar yendo al baño
cada rato, pues, ¿no? Entonces, a menos de que estemos con un problema de insomnio, ansiedad, en donde ya se descontrola todo eso y, ¿no? Vamos al baño cada rato, pero fisiológicamente hablando, deberíamos incrementar nuestra cantidad de ADH y, y eso hace que recién a horas de la mañana tengamos ganas de evacuar, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, la regulación del ADH se va a dar por los osmoreceptores que acabamos de ver y los barroreceptores que también les he mencionado, ¿no? Y porque aquí vamos a tener osmoreceptores que básicamente van a responder ante un llamado punto de ajuste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos entre 280 y 295 va a depender, ¿no? De cada persona, como dice acá. Si yo llego a una osmolaridad de esa cantidad de osmolaridad, entonces voy a comenzar a producir ADH, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos de un control hemodinámico barorreceptor, vamos a ver que existen barorreceptores de alta presión y de baja presión. Entonces, eso quiere decir que van a estimular, van a ser estimulados por, primero, los de alta presión responden a presión arterial, o sea, una disminución de la presión como tal, por ejemplo, acá tenemos el seno carotidio, ¿no? Y también vamos a tener los receptores en el callado de la aorta, ¿no? Y vamos a tener barroreceptores de baja presión que van a responder sobre todo a la volemia, o sea, si disminuye mi cantidad de volumen, que vamos a tener sobre todo en la parte de la aorta como tal, el inicio de la aorta y el inicio de la pulmonar, de los troncos, ¿no? Entonces, toda estimulación va a ser una estimulación nerviosa, ¿no? Una estimulación nerviosa que va a llegar al bulbo raquídeo y que va a estimular también a que se produzca, ¿no? La ADH, ¿ya? Entonces, básicamente estos barroreceptores van a estimular también la presión, la formación de ADH que aumenta la resolución de agua. Pero sin olvidar, ¿no? Lo que le decía en la diapositiva anterior, que también vamos a tener receptores de alta presión en la arteriola eferente de las nefronas, ¿no? Entonces, acá también vamos a ver que cuando tenemos una baja cantidad de líquido, eso va a hacer que mi arteriola eferente, ¿no? Comienza a vasodilatarse para generar una disminución de mi presión hidrostática, disminución de la tasa de filtración glomerular y orine menos, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos esta retroalimentación, ese control hemodinámico barra receptor, es cuando nosotros comenzamos a ver esta disminución de la presión arterial. Ya. Entonces ya vamos disminuyendo 20, 10, no, todavía no se genera la DH, pero yo ya disminuyo más o menos en un 5 a 10%, recién estoy comenzando a aumentar mi ADH, o sea, demora más. Ya, entonces, en el caso de los osmoreceptores, con simplemente con el aumento de la osmolaridad, ya hay un estímulo mucho más potente, ya, por este cambio de osmolaridad plasmática de 1 a 2%, en la cual yo voy a empezar a producir mayor cantidad de ADH, ¿ya? Ahora, la otra cosa importante que en la regulación del volumen es la función de la sed, en este control de la osmolaridad y el control del sodio líquido extracelular. ¿Por qué? Porque solo vamos a ver que el líquido paraventricular, ¿no? El núcleo, perdón, el núcleo paraventricular y tenemos el núcleo preóptico. ¿De qué va a funcionar el núcleo preóptico? Vamos a ver que están juntitos, miren, el núcleo paraventricular, ¿no? Que forma el ADH, los osmoreceptores y acá tenemos el núcleo peróptico. Pero, ¿qué es lo que pasó con esto? Entonces, nosotros vamos a ver que en cuando nosotros tenemos, aumentamos la osmolaridad en el suelo, en el suero, o sea, en el plasma, y disminuimos el volumen sanguíneo, vamos a secretar ADH o vasopresina, ¿ya? Y también esta osmolaridad del suero, osmolaridad plasmática, va a generar sed, ¿no? Aumento de flujo de sed. Entonces, el riñón reabsorbe agua y la sed produce que yo ingiera mayor cantidad de agua y eso hace que aumente mi volumen extracelular. ¿Ya? Y eso va a generar un feedback negativo para disminuir tanto ese estímulo tanto a mi núcleo paraventricular y a mis receptores. Pero ¿en dónde yo voy a estimular la sed? Entonces vamos a ver que existe estimuladores de la sed
en la región anterolateral en el núcleo preóptico, ¿ya? Entonces, estos estimuladores de la sed, ¿no? Que es el centro de la sed básicamente, van a estar estimulados por un incremento de la osmolaridad, disminución de volumen, disminución de la presión, básicamente la angiotensina 2 y la sequedad de la boca, ¿no? Es el estímulo digestivo. Eso va a incrementar, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros estemos con sed, ¿no? Con ganas de tomar agua. Y cuando nosotros consumimos agua, ¿no? Disminuye la osmolaridad, aumenta el volumen plasmático, disminuye la angiotensina, todo eso, y sentimos una distensión gástrica, eso va a generar que este estímulo digestivo baje, disminuya y simplemente ya dejemos de tomar agua, porque si no tuviésemos esta distensión gástrica, seguiríamos consumiendo líquido, ¿no? En abundancia, ¿no? Y no nos va a llegar a hipervolemia. Entonces tiene que haber un ajuste. ¿Cuál es este ajuste? Que mi estómago esté distendido, el líquido haga que mi plasma, mi osmolaridad plasmática baje y simplemente, listo, ya no deseo tomar más agua. Entonces, se habla de un umbral para el beber. ¿Cuándo va a ser este umbral para el beber? Cuando el sodio plasmático aumente más o menos mayor de 2.000 equivalentes por litro de lo normal. Eso va a ser, va a darse eh, y básicamente nosotros vamos a tener ganas de tomar agua, ¿verdad? Entonces, cuando el sodio plasmático aumente 2.000 equivalentes por litro. Entonces, vamos a ver acá en este gráfico, ¿ya? En este gráfico, nosotros vamos a poder observar el umbral osmótico. ¿Qué quiere decir? Básicamente nuestro umbral osmótico está en 280. ¿Ya? 280 la osmolaridad plasmática, ¿ya? 280. ¿Y qué sucede? Nuestro volumen urinario, bueno, va a estar normal, ¿no? ¿Cuántos litros por día? Más o menos 2, 1.5 litros, ya, aproximadamente, ya. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nuestra osmolaridad comienza a subir, ¿no? Va a comenzar a subir, más o menos el ADH también va a comenzar a producirse en 0.5 y la osmolaridad urinaria también aumenta. ¿Por qué? Porque estoy concentrando la orina. Entonces, al concentrar la orina, la osmolaridad urinaria tiene que aumentar, ¿ya? Y si yo aumento ojo, también más mi cantidad de osmolaridad plasmática, voy a aumentar a su vez mi ADH. Entonces, mi ADH va a depender mucho de la osmolaridad plasmática, ¿ya? Y miren, de 280 he subido a 288, ¿no? Miliosmoles por kilo. Y mira, mi ADH, de lo que está en 0.5, está en 4. ¿No? Entonces, ¿y qué más voy a hacer? Va a hacer que mi osmolaridad urinaria aumente, pues, ¿no? Concentre mucho más la orina. Y mi orina, ¿no? De lo que está así, no está orinando, básicamente dependiendo de, ¿no? de mi umbral osmótico, de lo que yo consumo de líquido, si es que no consumo líquido, simplemente se va a negativizar, ¿ya? Y voy a poder llegar hasta la oliguria o la anuria, ¿no? Que ya me produce un daño renal, un daño prerrenal por deshidratación. Ahora, Eh, vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también es importante para la reabsorción de sodio y esta, por ende, va a jalar agua. Y voy a también concentrar orina, pero no como lo hemos visto con la ADH, ¿ya? Pero sí, entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo unas pérdidas de electrolitos, sobre todo electrolitos, ojo, ¿no? Por una deshidratación, por una de em, un sangrado, sudoración extrema, ¿no? Porque ahí voy a perder solamente agua, sino electrolitos. Entonces, voy a disminuir mi volumen y va a disminuir mi presión arterial y disminuye mi carga tubular de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ver que vamos a tener la arteriola, acá tenemos la arteriola aferente, la glomérula, y vamos a ver acá nuestro túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, vamos a tener unas células que van a ser las células de la mácula densa, que básicamente van a ser células modificadas, ¿ya? Que han adquirido esa capacidad de sensar, de dosificar. Pueden dosificar cantidad de sodio que está pasando por acá, pueden dosificar también la cantidad de plasma, se aumenta el plasma, perdón, plasma, no, la cantidad de líquido, pero no plasma, cantidad de líquido que está pasando por los túbulos, ¿ya?
Y también tenemos las células yuxtaglomerulares que van a estar acá en la arteriola aferente, ¿no? Y con las células mesangiales, ¿no? Extraglomerulares, en las cuales van a comenzar a producir, van a censar también la cantidad de sodio que va a estar pasando por acá o la cantidad de líquido que va a estar pasando por acá. Y nosotros vamos a ver que a partir de aquí va a darse la producción de la renina, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que nuestras células merulares que han cambiado de forma, ¿verdad? Que están ingresando acá, entonces van a comenzar a producir la llamada renina, ¿no? Entonces, esto todo, tanto las células yuxtaglomerulares como la mácula densa, que forman parte del aparato yuxtaglomerular, comienzan la secreción de renina. ¿Y qué sucede? En este caso, cuando se secreta la renina, ya por estímulos como la hipovolemia, disminución de la presión arterial, disminución del sodio como tal, entonces esta renina, que es una proteína, es una hormona que se produce en el riñón, funciona como una enzima. Y una enzima que actúa por una proteína que produce el hígado, que es el angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno también se produce cuando hay una disminución de la presión arterial, una disminución de la volemia, ojo, entonces el hígado recibe esa señal y comienza a producir angiotensinógeno. Este angiotensinógeno la renina va a actuar con el angiotensinógeno para formar angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, ¿verdad? Que es activa, pero no tan activa. Para que se active mucho más, sea mucho más potente, tiene que activarse con la enzima convertidora de la angiotensina, ¿ya? Entonces, esta enzima convertidora de la angiotensina, que básicamente dice que está en el epitelio pulmonar, sin embargo van a estar en el endotelio y vamos a obtener enzima convertidora de la angiotensina, pero bueno, entonces va a producir que esta angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 me va a estimular a la glándula suprarrenal, a la parte glomerular, a la capa glomerular de la glándula suprarrenal, que está en la corteza, y voy a producir aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es esto, pues, ¿no? Reabsorción de sodio, cloro y eliminación de potasio. Y por otro lado, yo voy a tener los inhibidores de la ECA, que van a generar una inhibición de esta enzima, como el captopril, benzapril, cleapril, ¿no? Los priles, ¿para qué? Para generar una inhibición de la formación de angiotensina y por ende formación de aldosterona. ¿En quién utilizo esto? En pacientes con hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente con hipertensión arterial ya tiene elevada la presión hidrostática, o sea, en general. Entonces, si yo sigo absorbiendo sodio, voy a aumentarle esa presión. Entonces, yo necesito que elimine o que simplemente disminuya su resolución de sodio. Entonces, le genero una inhibición de la enzima, de la ECA, para poder inhibir la formación de la aldosterona, aparte de los cambios que ustedes ya van a estudiar en fisiopatología que produce la aldosterona. O sea, crónicamente va a producir varios cambios, ¿no? Por otro lado, el ARA2, que van a ser medicamentos que van a inhibir también la formación o van a competir con la angiotensina 2, como el sartán, candesartán, valdesertán, y no van a dejar que se produzca la aldosterona, ¿ya? Entonces, hablando justamente de la aldosterona, ¿cómo va a ser su función, cómo va a actuar si hablamos molecularmente de la aldosterona en las células tubulares, sobre todo en las células tubulares principales? Entonces, la aldosterona lo que va a hacer es unirse, ¿ya? A su receptor mineralocorticoide que va a estar dentro de la célula tubular. Y al unirse vamos a tener un complejo receptor aldosterona, receptor mineralocorticoide, ¿vale? Que van a viajar hacia el núcleo de la célula, hacia el ADN. Y en el ADN van a encontrar su elemento de respuesta, ¿no? ¿Y qué significa cuando encuentran su elemento de respuesta? Comienzan a
transcribir y luego a traducir proteínas, a transcribir genes y traducir proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas como el NAC para la formación de canales específicos de sodio. Luego voy a tener proteínas para los canales de potasio, para la formación de canales ROM de potasio y transportadores como la bomba de sodio potasio ATPase. Entonces la aldosterona hace que se construya, ¿no? Hace que se construyan todo lo que yo necesito, toda la maquinaria que yo necesito para hacer que el sodio se reabsorba y el potasio se elimine. Entonces, en ese concepto, yo hago que el sodio que está pasando por acá, por el túbulo distal, túbulo contorneo distal, comience a reabsorberse, ¿no? Por estos túbulos específicos. Y para yo poder hacer que este sodio que ya está dentro de la célula regrese a la sangre, tengo que necesitar la bomba sodio-potasio TPase, ¿no? Entonces, el sodio va a ingresar a la sangre, pero igual voy a ingresar potasio. ¿Qué hago con el potasio? Tengo que secretarlo y tengo que sacarlo de la célula. ¿Por dónde lo hago? Por los canales de ROM de potasio. Muy bien. Por otro lado, voy a tener los sensores del volumen del líquido extracelular, ya, los cuales van a enviar señales hormonales y nerviosos en los riñones. ¿Cómo? Si tengo una disminución de la presión arterial, entonces voy a tener eh, que esta disminución de presión arterial me crea señales para el sistema nervioso simpático, como le decía, que básicamente van a tener sus fibras renales o de la médula renal para la formación de noradrenalina y epinefrina. Por todo esto, me va a generar una vasoconstricción, sobre todo de la arteriola aferente, para disminución de mi flujo sanguíneo renal, disminución de la tasa de filtración glomerular y así voy a aumentar la resorción del sodio también a lo largo de la nefrona. Entonces, esto hace que aumenta la secreción por la arteriola aferente, como vimos, ¿no? De la arteriola aferente, esas células de la arteriola aferente, el músculo liso de la arteriola aferente, que forma parte del aparato glomerular, comienza a formar renina. Y como hemos visto, ya esto ya lo he explicado, cómo se forma la renina y cómo se forma la aldosterona, pero lo que quiero con esta diapositiva es que ustedes vean cuál es la función tanto de la aldosterona como la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 no es simplemente un paso previo a la aldosterona. O sea, sí, es verdad, la angiotensina 2 yo lo necesito para estimular la formación de la aldosterona, porque la angiotensina 2 hace que mi capa, mi capa glomerular de mi corteza suprarrenal comience a producir mayor cantidad de aldosterona sintasa. Eso es verdad, y eso hace que se produzca mayor aldosterona. Sin embargo, también va a tener otras funciones y las funciones que va a tener es también vasoconstricción arteriolar, o sea, eso va a hacer que aumente la vasoconstricción de las arterias para disminuir la tasa de filtración glomerular y disminuir mi volumen urinario. Luego, la secreción de ADH y la sed, como hemos visto, ¿no? ¿Quién va a estimular al núcleo paraventricular, al núcleo supraóptico para la formación de ADH? La angiotensina 2. La angiotensina 2, por ende, también va a estimular a mis núcleos preópticos para la estimulación de la sed. O sea, vamos a ver que va a tener diferentes funciones, ¿no? La angiotensina 2, no solamente como aumento de la aldosterona. Y por otro lado, la aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio como tal, ¿no? Sobre todo en el túbulo colector y en el túbulo contorneo distal, ¿no? Es ahí donde va a funcionar la aldosterona. Después va a ayudar en que también se dé la reabsorción en los otros formas de túbulo, también se dice que sí. Sin embargo, si la pregunta específica nos dice dónde actúa la aldosterona, va a ser en el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal, ¿no? Ahí, por ahí, es donde vamos a tener sus receptores. Entonces, los péptidos natriuréticos por otro lado, van a ser péptidos que van a activarse cuando se da una expansión de volumen plasmático. Entonces, ¿esos dónde se van a producir? Básicamente se conoce, en este caso les he puesto los dos, el pecho natriurético auricular y el pecho natriurético cerebral, que básicamente se produce en el ventrículo y el auricular en la aurícula. Entonces, si yo tengo una distensión cardíaca es porque yo he aumentado mi volemia, ¿ya? Entonces, al aumentar mi volemia, la cantidad de sangre que va a llegar a mi corazón va a ser mucho más. ¿Y eso quién me lo ha producido? Puede ser que haya estado aumentando crónicamente
el funcionamiento de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso está haciendo de que yo aumente mi volumen plasmático. ¿Eso en qué ocurre? En los pacientes con hipertensión arterial, por ejemplo. ¿No? Pacientes que van a hacer insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo aumento estos péptidos natriuréticos, voy a hacer que, primero, disminuya mi vasopresina. Voy a disminuir la reabsorción de sodio. Voy a disminuir a la formación de mineralocorticoides como la aldosterona. Disminuyo la producción de renina y eso por ende me va a disminuir la secreción de aldosterona. ¿No? Disminuyo, como decíamos, la secreción de renina y vasodilato la arteriola aferente y vasoconstricto la arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué vasodilato la aferente? Para producir mayor tasa de filtración glomerular. ¿Para qué vasoconstricto la aferente? La eferente, para aumentar mi tasa de filtración glomerular. Y eso me va a traer como consecuencia aumentar el flujo urinario. Y eso va a traer como consecuencia que pueda orinar más. Mi diuresis aumente, ¿ya? Y elimine más líquido. Y ya no esté acumulando tanta volemia que muchas veces se va hasta el líquido intersticial por la cantidad de volemia que tengo, la presión hidrostática es tan fuerte que se va hacia mi líquido intersticial. Entonces, lo que yo deseo es simplemente aumentar mi velocidad de filtración glomerular y, aumento mi filtración de sodio plasmático. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, tengo que tener en cuenta algo, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, una homeostasis entre los péptidos natriuréticos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces es así como nosotros vamos a tener que los péptidos natriuréticos y el sistema renal angiotensina aldosterona van a estar, van a tener funciones contrarias, ¿no? Entonces, mientras que uno, por ejemplo, ¿no? Activa el sistema nervioso simpático, la otra me lo inhibe. Mientras que uno me dice promitogénesis, o sea, comienza a generar una remodelación cardíaca, aumenta la formación de un crecimiento de mi ventrículo izquierdo, sobre todo. Esta de acá me dice, no, no crezcas, antimitogénesis. Esta me reabsorbe sodio y esta me dice, no, vamos a aumentar la secreción de sodio y la eliminación de sodio, natriuresis. ¿Ya? Esta que me ayuda, que me produce un procrecimiento, es decir, me va a aumentar el crecimiento en sí de las fibras de los vasos sanguíneos del tejido musculo liso, que muchas veces va a generar rigidez en estas arterias y me van a producir una vasoconstricción prolongada, una vasoconstricción eh, eh, que lamentablemente van a aumentar por ende la presión arterial. Entonces, las péptidos natriuréticos simplemente dicen, no, no crezcas, no vamos a disminuir esa remodelación del músculo liso. La otra, mientras vasoconstriye, la otra vasodilata. Entonces, son contrapartes. No podemos decir que una es mejor que la otra. Cuando ya la persona está enferma, está con hipertensión crónica, hipertensión, bueno, eso es crónico en general, pero cuando ya hay un remodelado, está haciendo insuficiencia cardíaca, ahí básicamente, ¿no? Los natriuréticos y darles medicamentos que estimulen a los natriuréticos va a ser geniales, a ser muy retributorio para estos pacientes, porque en general vamos a disminuir eh, es la mortalidad. Sin embargo, en una persona sana, el sistema renal angiotensina aldosterona y los péptidos natriuréticos tienen que estar en un balance como tal para llegar a una homeostasis. Entonces, la excreción renal de cloruro de sodio, básicamente de sodio, es cuando se da una expansión de volumen. Y hemos dicho eso, pues, ¿no? Yo aumento los péptidos natriuréticos, disminuye el ADH, ¿para qué? Para eliminar, para sacar, para aumentar mi natriuresis. Y uno de los péptidos natriuréticos que se va a formar sobre todo en el conducto, en el túbulo contorneado distal, va a ser la urodilatina, ¿ya? Es un péptido natriurético básicamente de la parte de la nefrona. Entonces, que me va a generar lo que hemos comentado de los péptidos natriuréticos, o sea, básicamente, o sea, va a aumentar la diuresis, eh, va a hacer que se disminuya la formación de aldosterona, va a hacer que disminuya el sistema simpático, entonces, básicamente eso. Y va a contribuir en aumentar la excreción de sodio y la excreción de agua, pues, ¿no?
Muy bien. En el caso de la contracción de volumen, eso quiere decir cuando estoy disminuyendo mi presión arterial, estoy en el medio de una deshidratación, un paciente que está accidentado, ha hecho una hemorragia, todo eso. Por lo contrario, pues no, yo no puedo perder líquido, entonces tengo que disminuir la formación de mis péptidos natriuréticos y aumentar la formación del ADH. Eso va a traer como consecuencia aumento de la actividad sinfática y eso va a traer como consecuencia aumento de la renina y también aumento de la aldosterona, ¿ya? Y eso disminuye mi excreción de sodio y mi excreción de agua. Entonces disminuye la natriuresis y disminuyo también la diuresis. Muy bien. Entonces, en conclusión, vamos a ver. Existen hormonas que van a regular la resorción de agua y de sodio. En el caso de la angiotensina 2, el aumento de la renina, el lugar donde va a accionarse va a ser en el túbulo proximal y el efecto sobre el transporte y la resorción de sodio y de agua. En el caso de la aldosterona, el estímulo principal va a ser la angiotensina 2. ¿Y qué? Y el aumento de potasio plasmático. O sea, sí o sí va a tener que ser eso. ¿Dónde va a actuar? Como les mencionaba, túbulo distal y colector cortical. Aumenta la resorción de sodio y de agua. En el péptido natriuréticos, por el contrario, disminuye la resorción de sodio y agua, ¿no? ¿Dónde va a actuar? En los conductos colectores. La urodilatina igual, ya que también hemos dicho que es un péptido natriurético. Los nervios simpáticos, por lo contrario, o sea, se activan cuando estoy con una depresión de volumen, por eso es que va a aumentar la resorción de sodio y de agua. La dopamina no disminuye la absorción de sodio y agua y el ADH va a aumentar la absorción de agua, básicamente. Esa es la que me concentra la orina, como le decía, la ADH. ¿Ya? ¿Cómo se estimula? No se olviden, aumento de la osmolaridad plasmática, importantísimo, ¿no? Y una disminución de la volemia, y eso va a traer como consecuencia estimulación de mis vasoreceptores. Y finalmente, bueno, vamos a ir a las partes de diuréticos y la parte de diálisis. Vamos a comenzar con la parte de diuréticos. Básicamente, una clase de diuréticos es una clase o sea, toda la clase en general, hablando solamente de diuréticos, eso ustedes lo van a ver en fármaco, lo van a ver en medicina interna, lo van a ver cuando vean nefrología como tal, lo van a ver cuando están estudiando cardiología, ¿no? Entonces, ahora en fisiología lo que tenemos que saber es que los diuréticos van a ser fármacos que aumentan la excreción de agua y solutos, sobre todo de sodio, ¿no? Porque el sodio va a jalar el agua y el agua, cuando se jala el sodio, elimina el sodio y voy a eliminar el agua, eso es lo que queremos. Entonces, generalmente los diuréticos van a traer como consecuencia hiponatremia y actúan interfiriendo en la resorción tubular de iones de diferentes segmentos de la nefrona. Disminuye la resorción de sodio. Eso es el principal mecanismo que vamos a tener. Entonces, por otro lado, va a aumentar el volumen urinario y disminuye el volumen extracelular. Y tercero, reduce el volumen plasmático. ¿Ya? Muy bien. Y todo eso para poder disminuir la presión arterial. O sea, en realidad disminuye la presión arterial. Lo fundamental es disminuir la presión arterial en algunas veces, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial utilizamos diuréticos como los tiacídicos, por ejemplo, para tener esa función. Pues, sin embargo, no es lo único que nosotros queremos hacer cuando utilizamos un diurético. Muchas veces tenemos tercer espacio, aumento un edema agudo, o sea, aumento de líquido en intersticial, y eso es lo que queremos eliminarlo, ¿no? Ahora, tenemos diferentes diuréticos, ¿no? No todos los diuréticos se utilizan para todas las enfermedades, va a depender de qué tipo de patología se encuentra. Entonces, como digo, ya los van a ir estudiando. En el caso del manitol, el manitol va a ser un diurético, el cual va a ser un líquido hipertónico, ¿no? Sí, lo hemos estado viendo. Y este de acción es el túbulo proximal y el asa descendente de Henle. Su mecanismo de acción es elevar la presión osmótica del líquido tubular, disminuir la absorción de agua y electrolitos y aumenta el volumen urinario. Entonces, si yo aumento el flujo renal, voy a aumentar la permeabilidad del agua. El agua se mantiene dentro del túbulo, ¿ya? Justamente por el manitol, lo que va a jalar el agua, y aumento el flujo de agua aquí en el túbulo. Y eso va a traer como consecuencia menor tiempo para que el sodio pueda reabsorberse en los diferentes lugares donde este se reabsorbe y puede ser eliminado, pues, ¿no? Elimino agua, elimino sodio. Muy bien.
por otro lado, vamos a tener diferentes tipos de diuréticos, ¿no? En los que tenemos, por ejemplo, los diuréticos que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, que lo utilizo en ciertas ocasiones, como por ejemplo en glaucomas, o lo puedo utilizar en enfermedades en mal de altura, por ejemplo, ¿no? También se utiliza, ¿no? Como preventivo y también como tratamiento, utilizamos estos diuréticos. Em, ¿Cómo van a funcionar? Teniendo en cuenta de que nosotros hemos visto que el hidrógeno y el sodio van a tener una implicancia en la reabsorción, es decir, si cuando yo reabsorbo sodio, el hidrógeno va a ser eliminado. Y eso es porque la anhidrasa carbónica va a formar, a partir del CO2 y el agua, van a formar bicarbonato y va a formar hidrogeniones. Entonces, el hidrogeniones se intercambia con el sodio. Entonces, en este caso, voy a inhibir, ¿no?, la anhidrasa carbónica para que no forme hidrogeniones y esos hidrogeniones no puedan intercambiarse con el sodio y el sodio puede ser eliminado, básicamente en su función. En el caso de los diuréticos osmóticos, por ejemplo, ya son los del manitol, que acabamos de verlo, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, los diuréticos de asa, son los que van a actuar sobre todo en el asa ascendente de Henle, que es el asa gruesa. Y acá es donde nosotros vamos a poder ver este transportador, ¿verdad? En el cual en el cual íbamos a reabsorber sodio, potasio y los cloros, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que en este receptor, en el transportador, en el NKCC, es donde va a ser inhibida por estos diuréticos de asa. Entonces no voy a poder reabsorber sodio. Y si no reabsorbo sodio, simplemente se va a eliminar el sodio, pues, ¿no? Las decidas, por otro lado, van a ser diuréticos que van a fundamentalmente inhibir el transporte de la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Sin embargo, las decidas van a bloquear esos transportadores y simplemente se van a hacer que el sodio pueda ser eliminado. Mientras que los absorbedores de potasio, como la espironolactona, van a competir con la aldosterona y van a inhibir justamente que se produzca la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Entonces, no elimino potasio, más bien lo que voy a ir eliminando es sodio. ¿Ya? Y estos ahorradores de potasio, como le decía al inicio, pueden traer como consecuencia un uso prolongado de una hipercalemia, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Este es un resumen de lo que les acabo de decir para que lo puedan leer, ¿no? Lo lean ya ustedes, van estudiando poco a poco para el examen. Sin embargo, tener en cuenta, ¿no?, que el uso clínico es básicamente en diferentes circunstancias en las cuales yo voy a aumentar mi volemia, ¿no? O tengo un tercer espacio, o tengo eh, un problema electrolítico, o cuando tengo algún tipo de intoxicación en la cual necesito eliminar esa sustancia pues me puede producir daño, me puede producir la muerte por la orina. Entonces, ¿qué hago? Tengo que utilizar diuréticos para poder acelerar su eliminación, porque es tóxico, ¿no? Entonces, si tengo una acidosis y quiero equilibrar, ¿verdad? Entonces, podría utilizar algún tipo de diurético que me pueda ayudar a eliminar también los hidrogeniones como tales, ¿no? ¿No? Muy bien. En el caso de la diálisis, cuando hablamos de la diálisis, es un procedimiento de depuración extracorpórea que reemplaza la función de riñón en insuficiencia renal, ¿no? Entonces, la diálisis realiza dos funciones. Primero, filtración de la sangre y nosotros queremos tener un balance a nivel de líquido. ¿Qué va a hacer la diálisis? Va a reemplazar lo que hace el riñón. Eso es lo que quiere. Ya, simplemente. ¿Lo va a reemplazar al 100%? No, no se va a poder. Sin embargo, se intenta hacerlo, ¿ya? Sin embargo, al intento de hacerlo, que básicamente vamos a ver que lo va a reemplazar en un 80-90%, ¿no? Genera un aumento de vida en los pacientes que no van a contar aún con un trasplante renal, eh, pero básicamente con la diálisis voy a generar una limpieza de la sangre de este paciente para evitar
de que se acumulen sustancias como potasio, como ácidos, como urea y aumento de la bulimia, entonces que pueden generar un daño multiorgánico al paciente. Entonces, simplemente está reemplazando a algunas partes, al riñón, ¿no? De alguna forma. Sin embargo, como les decía al inicio, va a generar un alto estrés oxidativo a las demás, em, a todo nuestro sistema arterial, ¿no? A todo nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la diálisis. Ahora, tenemos tipos de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿ya? En realidad lo que te quiere generar es una ultrafiltración. Entonces, cuando hablamos de ultrafiltración, quiere decir que voy a hacer un procedimiento selectivo entre unas sustancias que tienen que quedarse dentro del organismo, que me van a servir como glucosa, aminoácidos, ¿verdad? Proteínas, y con otras sustancias que yo no deseo que se queden, como urea, como hidrogeniones, como potasio, ¿verdad? Entonces, que necesito que se eliminen, como agua, ¿no? Que se eliminen, que tengo que eliminar, porque si no me van a producir una disfunción. Entonces, vamos a utilizar filtros, en el caso de la hemodiálisis, en los cuales va a ingresar la sangre, ¿no? Vamos a ingresar una solución dializante para generar esa separación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando ingresa esta solución? Va a generar una separación de las sustancias, ¿no? Que yo necesito, como le decía, ¿no? Que se quede dentro de mi sangre y que va a regresar dentro del paciente, y otra que se va a eliminar. Ahora, la otra forma es la diálisis peritoneal, en la cual no utilizo un filtro artificial, sino utilizo un filtro peritoneal, claro, es un filtro natural, en la cual el peritoneo va a funcionar como filtro. Igual voy a sacar agua y va a depender de la cantidad de glucosa. ¿Por qué? Porque voy a colocar un líquido dializante osmótico, hiperosmótico, que me ayude a jalar esa agua, ¿no? Y pues generalmente utilizo soluciones dextrosadas, ¿ya? Con glucosa. Muy bien. En el caso de la diálisis peritoneal, ya nosotros vamos a utilizar el peritoneo del paciente como una membrana dializante. Voy a utilizar esto, es una bolsa de solución. Voy a tener un catéter que se introduce quirúrgicamente al paciente en su peritoneo, y voy a colocar el líquido, ¿no? Y mientras va funcionando el líquido, voy llenando el líquido y va a generar eh, un movimiento de sustancias, los cuales van a ir hacia una bolsa de drenaje. ¿Por dónde se hace ese intercambio? Por difusión u ósmosis entre los capilares peritoneales y la cavidad, ¿no? Tiempo, ciclos de infusión, drenajes manuales o automáticos, va a depender porque también puede ser manual, pero también tenemos unos equipos para diálisis peritoneal, que ya son automatizados. Sin embargo, se tiene que hacer varias veces al día, ¿no? Este procedimiento. La ventaja es que lo puedes hacer en tu casa, es ambulatorio, es mucho más fisiológica porque lo que utilizamos es la membrana del peritoneo y es menos agresiva. Sin embargo, el riesgo es que uno puede tener peritonitis bacteriana porque simplemente por un proceso de contaminación, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Este es el peritoneo, este es el espacio peritoneal y este es los productos de desecho, ¿no? Estos puntitos negritos que ven acá. Y entra, ¿no? El flujo entra, es bombeado al espacio peritoneal, y luego el flujo y los productos de desecho son drenados, ¿no? Estos puntitos negros salen, ¿no? Hacia la bolsa de drenaje. Muy bien. Es básicamente lo mismo que les estaba diciendo. Primero el líquido deslizante insertado en la cavidad peritoneal a través del catéter, y luego ese líquido deslizante junto con las toxinas y desechos son drenados en la cavidad peritoneal. Muy bien. Las toxinas y productos de desecho cruzan las membranas semipermeables por ósmosis hacia la cavidad peritoneal para ser drenados posteriormente. Entonces, acá yo tengo la cavidad peritoneal y básicamente se va a ir limpiando. ¿Y quién va a ir jalando? Gracias a esos movimientos que nosotros acabamos de ver en las primeras diapositivas, ¿no? Esos movimientos de un lugar donde hay movimientos de líquido de una baja concentración a una alta de concentración, ¿no? Entonces voy filtrando todos los desechos a la cavidad peritoneal. Por otro lado, vamos a tener a la hemodiálisis, ya para ir terminando.
En el caso de la diálisis, voy a tener una salida de la sangre como tal, ¿ya? Y una entrada de la sangre limpia. Entonces, se puede generar por mediante una fístula arteriovenosa, ¿ya? Em, en la cual se le realice quirúrgicamente el paciente y va a haber una combinación tanto de la sangre arterial como de la venosa y nosotros vamos a ver que la sangre que está contaminada va a ir hacia una membrana artificial y este dializador que también se le va a colocar va a producir que se filtre las sustancias iguales, ¿no? Que no necesitamos hacia un lugar de desecho y la sangre limpia se quede y regrese hacia las venas, hacia la sangre, ¿no? Entonces, la membrana deslizante en este caso va a ser un filtro artificial. El mecanismo va a ser sangre extraída, va hacia el filtro y retorna al paciente. La duración más o menos es de 5 horas, pero va a tener que hacerse 3 veces por semana. Lo ideal, obviamente, es hacerlo todos los días, pero los equipos es bastante costoso, va a depender del centro en donde se realice, también los costos, ¿verdad? Del utilizar la máquina de diálisis. Normalmente son costeados, sea por el MINSA, por el Salud, ¿ya? Pero también hay clínicas particulares que tienen, pues, ¿no? Sus máquinas de diálisis para realizar estos procedimientos. Ahora, las ventajas es que es bastante eficaz. Los riesgos son que uno puede tener hipotensión, puede generar algún tipo de infección, aunque esto ha disminuido bastante, sobre todo porque los filtros son personales, ¿ya? Pérdidas proteicas y sí, pues puede generar trombosis. Por eso este intercambio, la sangre que entra, que regresa, que sale, perdón, que regresa. ¿No? Entonces vamos a utilizar una membrana artificial. Es una membrana bastante selectiva, es bastante delgada, contiene poros que permiten este paso de sustancias de desecho de la sangre hacia el líquido de diálisis. ¿No? Entonces yo voy a tener la sangre que va a salir, ¿verdad? A salir hacia el equipo dializante y yo voy a tener mi filtro. En el filtro es donde se va a dar la magia, ¿no? Entonces voy a tener mi líquido dializador, el cual va a generar ese proceso de limpieza de la sangre. Y por otro lado voy a tener un líquido en las cuales eh, aquí está, bueno, eso sí sabe, bueno, una reposición, mejor dicho, eh, por ejemplo, de bicarbonato que yo necesito que el paciente pueda ingresar a su cuerpo, ¿no? Entonces, externamente yo le puedo hacer ingresar eso, ¿no? Mediante la diálisis. Entonces voy a tener un lugar donde va a irse colocando también el desecho, ¿no? El líquido de desecho mientras que otro lugar donde voy a colocando el líquido dializante, pues, ¿no? Y después en el filtro se va quedando los desechos y la sangre limpia van a ir retornando al paciente, pues, ¿no? Entonces, para terminar, las comparaciones que vamos a hacer acá es sobre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Los accesos ya hemos visto que es diferente, ¿no? Acá va a haber pues, el acceso vascular, en cambio acá es un acceso a la cavidad peritoneal. La frecuencia en la hemodiálisis es 3 veces por semana, en la diálisis peritoneal es diaria, es continua, se tiene que hacer 4 o 5 veces al día, los pacientitos tienen que hacérselos en su casa. Ya, la ventaja es que están en su casa, ¿no? Y si se compra un equipo de diálisis peritoneal, bueno, mucho mejor, muchas más se hacen en las noches y ya tienen que hacerse pocos veces en el día, ¿no? Sin embargo, tienen que estar con ese equipo, pues no conectados. El hemodiálisis, como les dije, en centro especializado, necesariamente. El riesgo, puede haber una bacteriemia, porque justamente si vamos a estar sacando el líquido, la sangre y regresándole también. Y en la diálisis peritoneal una peritonitis, justamente porque no está hecho por personal especializado. Sin embargo, a las personas que se les hacen diálisis se les da una asesoría, pues, ¿no? Se les capacita. El control del paciente, el hemodiálisis es menor autonomía porque ahí necesitamos, lo hacen los enfermeros, hay médicos que están controlando también que no haya ninguna reacción adversa, porque el líquido dializante puede tener reacciones adversas también al paciente, pueden generar alguna disminución electrolítica, sobre todo de calcio.
ya por la inyección de heparina, ya que puede traer como consecuencia una disminución del calcio plasmático. Y en el caso de la diálisis peritoneal, sí hay mayor autonomía por el paciente, bueno, porque él es el que lo va a dirigir. Muy bien, creo que, si no me equivoco, eso es todo. ¿Sí? Esos son los libros que ustedes pueden consultar, ¿no? De donde he sacado la información. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta, duda. Muy bien, siendo así, entonces ya terminamos la segunda clase, solamente nos faltaría la tercera clase que lo haremos la próxima semana. Y ahí vamos a ver mecanismos de dilución y concentración urinaria, mecanismo de contracorriente. Ya es una clase bastante interesante. Muy bien, chicos. Ahora sí, me despido, cuídense bastante. Nos vemos.